a poner en pantalla, sí, ya está. Listo, listo. Nuestra invitada de hoy, Carolyn Ávila Nieto. Un honor tenerla el día de hoy en Incómodos. Bienvenida, Carolyn. Hola, no sé si me pueden ver o escuchar. Yo no estoy escuchando, pero como que sí. Ya, perfecto. Qué gusto. ¿Cómo están? Para mí es un honor poder compartir este espacio. La verdad es que he estado manteniendo un perfil un poquito más bajo estas últimas semanas en honor a la agenda, pero creo que es importante cuando hay semanas importantes como esta, cuando hay momentos que en la lectura política comienzan a generar mayor relevancia, pues poder aportar con un diálogo objetivo, desde la academia, con un poco más de distancia, ¿no? Sobre los hechos que nos llaman la atención. Así que muchísimas gracias por la invitación desde Cuenca, con un poquito de frío esta vez, ahí con cafecito a las órdenes. Un placer. Gracias por aceptar esta Empecemos. invitación. Carolyn, yo quería empezar preguntando un poco sobre este rol de la nueva vocera o la nueva portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, ¿no? Más allá de pretender centralizar la información, ¿considera usted que su rol o su puesto es un poco para cuidar a las autoridades, dado que, por ejemplo, en la crisis energética, tanto el presidente como el ministro encargado y luego la ministra Manzano se vieron en contradicciones en sus declaraciones en cuanto a los apagones? ¿Cree que tal vez se hizo un poco para cuidar estas figuras o tal vez podría tener otra lectura al respecto? A ver, ¿cuáles son las razones de una vocería en términos técnicos? Es que pueda moldear la agenda, ayudar a instalar la agenda, ¿no? Esa vocería puede venir del mismo presidente de la República o puede venir de personas encargadas. En este caso, se trata de Carolina Jaramillo, o podría haber tenido otra persona en su momento. Otros presidentes han hecho ese tipo de designaciones. En el caso, me acuerdo de la Revolución Ciudadana, el único vocero era Rafael Correa, y así, o sea, esto, cada mandatario tiene por lo general una política comunicacional al respecto. Ahora bien, una vez que se designa la vocería, quien quiera que tenga ese rol, lo importante es que sea capaz de insertarse en la agenda. Entonces, la dificultad que ha tenido Carolina Jaramillo durante cada uno de sus anuncios, porque lo que está haciendo es presentar anuncios a nombre del gobierno, ha sido precisamente esa, insertarse en la agenda. Muy poco se discuten los anuncios que presenta Carondelet los lunes. Por lo general intervienen directamente con lo que la coyuntura obliga. Tampoco es que los medios de comunicación estén haciendo un seguimiento, le estén haciendo mayor investigación, porque los anuncios casi que operan desde desde la periferia, desde los márgenes de la importancia que la coyuntura tiene. Entonces, bajo esa premisa, la vocería de Jaramillo resulta ser ineficiente si es que lo que se busca era insertarse en la agenda, que es lo que normalmente la técnica dice. Más pareciera que lo que están haciendo es alimentar ruido sobre efectos que están siendo negativos para el mandatario, o insertando distractores sobre una agenda que podría, si es que llega a conocerse con más profundidad, ser contraproducente para los efectos que tiene el gobierno. Entonces, ¿pueden ser esos otros objetivos de la vocería? Pueden ser. Lo único es que ya no estamos hablando de una vocería democrática, sino que estamos hablando de una vocería absolutamente estratégica y quizás controversial, por decirlo menos. Perfecto. Te tengo una consulta. ¿Qué tan Perfecto. efectivo es a largo plazo o qué daño le puede hacer a la democracia instalar narrativas como la que el presidente instala cuando dice frontalmente que cualquier persona que se oponga o que no apoye las leyes que ellos promulgan, básicamente son defensores de delincuentes o que están Polarización. recibiendo algún beneficio de Narcotraficante. de los grupos narcoterroristas?
Claro, justamente acabamos de terminar un capítulo de un libro con Selene López que estamos publicando con colegas de Latinoamérica a propósito de la comunicación política en la región. Y a nosotros nos pareció que lo más importante para analizar en el Ecuador era justamente el efecto de la polarización, ¿no? Una polarización que suele ser característica del momento electoral, ¿no? En el momento electoral, las campañas por lo general son así, polarizadoras en su discusión, ¿no? Insertando a ese otro, identificándolo desde la perspectiva del adversario, ¿no? Político. Pero en el caso ya de la comunicación gubernamental, Mario Riorda menciona que lo ideal es hablar desde una gestión de consenso, hablarle a todos, bajo distintos alineaciones, por supuesto, porque no se le puede hablar a todos todo, ¿no? Cada uno tiene intereses específicos, pero no se intenta hablar desde la división, desde la confrontación, sino desde la necesaria búsqueda de consensos. No es así, no es lo que sucede en este momento y tampoco es lo que sucedió en la época de la Revolución Ciudadana. Ambos estilos comunicacionales son más en lo que se le conoce como populistas. ¿En qué sentido? No en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido de buscar al adversario, de provocar al adversario, de definir al adversario y de anularlo inclusive. Entonces, cuando ese tipo de estilo comunicacional se genera, tiene doble efecto. Por el un lado, armar bien los grupos, es decir, como ustedes acaban de relatar, si tú te opones a ellos, estás contra nosotros, si es que tú no quieres que pase esta ley, entonces estás asociándote con los narcos porque esa es la frontera política, lo narco, de la misma forma como era la partidocracia. Entonces, ese estilo discursivo puede ser dañino. Separa de alguna manera en grupos, polariza a la población y termina anulando cualquier debate plural, cualquier vocería plural. En este momento eso está pasando en asamblea. Te anulan el micrófono, no te dan paso a las mociones, no dan paso a la fiscalización, o justo les estaba escuchando a ustedes precisamente una preocupación de ese tipo. Ese anular al otro es absolutamente lastimador del ejercicio democrático de mayor conversación. El presidente en este minuto debería tener esos cuidados porque prácticamente termina cayendo en aquello que está criticando, que es dejarle al otro sin una voz. Y eso es sumamente peligroso para la calidad de la democracia. Por ello, por ejemplo, si ahora se habla de lo narco, se tiene que especificar, porque no todo político que no está de acuerdo contigo ya es narco. Este recurso, además de polarizador, es sumamente efectivo, pero en campaña. El problema es que si en gobierno quieres insistir con eso con ese discurso, al menos debes tener carreteras, al menos debes tener escuelas, al menos debes tener hospitales, al de menos debes tener resuelta la crisis energética. Pero si eso tú no tienes y te quedas solamente con la narrativa no te va a dar soporte. Ya le pasa en este momento al presidente que durante el último mes, el mes de junio, perdió 14 puntos en su aprobación de gestión. Es posible que ahora el eco de Fito, el juicio de Glass, terminen ayudando un poco a ese ánimo más favorable, pero si no tiene gestión propia, que no sean los coletazos judiciales o de los coletazos policiales, si no hay gestión propia, no va a poder sostener su popularidad. Recuerden que en este momento ya no goza de la misma indulgencia que recibió durante el periodo previo de su administración. Precisamente, estimada Caroline, hablábamos de este tema con Pedro Donoso hace un par de semanas, ¿no? Luego de una encuesta del CIES, en donde no podíamos comprender incluso la data porque no existe una o no existía en ese momento una conexión entre los problemas del país, entre la problemática de seguridad, de educación, de salud, de falta de infraestructura y la responsabilidad del presidente. La gente se quejaba de que estos eran los mayores males de la sociedad, pero no dirigían la responsabilidad a quien debía, ¿no? Entonces, es un poco lo que
ahora vemos que tal vez pueda estar calando un poquito con esta disminución de la aprobación del presidente de la República. Y hablando precisamente de polarización, ¿no? De los pesos y de los contrapesos políticos en el país, y frente a todo el aparataje estatal que maneja el presidente de la República y sus ministros, ya hablando del correísmo como oposición, ¿considera que tal vez está ejerciendo una comunicación efectiva en estas causas que está pretendiendo impulsar? Eh, por ejemplo, lo que pasó en la Asamblea, la alerta que ellos dieron antes de la aprobación de la ley de solidaridad, de la ley de inteligencia, de la ley de integridad pública, porque ellos lamentablemente han sido los únicos actores políticos o de la opinión pública que levantaron la voz antes de que esas leyes pasaran en la Asamblea. O tal vez el desgaste de sus figuras les esté pasando factura ante la opinión pública. Bueno, varias cosas. El rol de la oposición en este caso ha sido muy complejo y yo creo que incluso fuertemente criticado. La pregunta es súper sencilla. ¿Qué está haciendo? ¿O qué está diciendo? Si es que los ciudadanos que este momento nos están viendo y escuchando tienen una respuesta, esa es precisamente la agenda instalada, pero mucho me temo que si es que hay una respuesta, esta respuesta es muy ambigua, muy diversa, no queda muy claro cuál es la postura y la vocería que este momento tiene la oposición del presidente Noboa. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay esa dispersión, esa ambigüedad? Bueno, porque precisamente están, al parecer, todavía estudiando la forma en la de interactuar con este gobierno. Si se oponen, quedan como narcos. Si no se oponen y quedan en el silencio, al menos propongan algo y esas propuestas no están siendo permeables porque les están cerrando micrófonos, les están quitando los espacios. Es decir, hay un operativo permanente de anulación de las otras voces en las que obviamente la oposición no logra todavía buscar un espacio de interacción, sobre todo con la gente, ¿no? Tampoco tienen una buena interacción mediática, salvo dos o tres voceros sumamente fuertes que sí han funcionado, pero el resto muy poco. Luego, la agenda municipal o de prefecturas están concentradas en su propia gestión, lejos de esa mirada política que se podría dar en función también de sus propias necesidades. Es decir, Pavel Muñoz está complicado con lo que sucede con su propio proceso, Aquiles Álvarez está en lo suyo y la única que quizás no tenga procesos en contra es en este caso las prefecturas, ¿no? Marcela y Paola, pero a su vez cada una en sus propias gestiones sin poder interactuar desde un solo cuerpo como se debería interpretar a la oposición. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene en este momento la Revolución Ciudadana, es tratar de recuperar un espacio identitario de cercanía con el pueblo, de defensa con el pueblo. Incluso en lugar de hacer esto, yo he visto más bien mensajes de acusación al pueblo y ese tipo de mensajes son contraproducentes porque no permiten entender un rol adecuado de la oposición. En buena medida, la aprobación que tiene el presidente Daniel Noboa se da también por esta suerte de desaciertos o falta de concreción de la vocería de la oposición. Es como un como rechazo, más o menos, podría ser. O Cierto sea, nivel de rechazo. lo ideal fuera que la oposición tenga una postura clara, que se atrevan a hacer algo. Si es que se atreven a rechazar cada una de las leyes, tienen que hacerlo con fuerza. O si se atreven a decir esto sí, pero vamos a proponer esto otro, y si no les dan el micrófono de manera unísona, tienen que sonar con fuerza esa postura, esa situación que está pasando en el legislativo. Pero no se nota esa, no hay una voz articulada. Se notan ciertos TikToks, por ejemplo, de algunos asambleístas diciendo, hoy pasó esto, hoy no dieron paso a este otro, casi que desde la anécdota, casi que del videoblog. No son posturas generalizadas, fuertes, en las que se note que están en contra de algo. Hombre, nos acaban de decir que va a pasar algo, estoy inventando, con la seguridad o con los impuestos o con la jubilación. ¿Qué es lo que dice la oposición al respecto? No hay unas lecturas fuertes, contundentes, firmes, y más bien en esta línea de yo sí comunico y el otro no, yo me hago rueda de prensa y no hay, como no hay una vocería clara, termina la oposición lamentablemente perdiendo oportunidades de espacio y de interacción. Una consulta, y es que metiéndonos con la gente.
Viendo cómo todavía hay gente que defiende con pasión a un gobierno que no nos ha resuelto cosas básicas como el tema de salud, como el tema de educativo, y vemos escuelas que están cayéndose a pedazos. Y también con el tema de la inseguridad, el tema de las extorsiones, negocios que cierran por las famosas vacunas. ¿Será que acaso estamos sufriendo de alguna especie de síndrome de Estocolmo político? ¿O simplemente ya hay una resignación y hay un miedo de cambiar de secuestrador? Es que, ¿qué hay al otro lado, no? Porque por eso te decía que el rol de la oposición es tan importante aquí. Porque si es que hubiese al otro lado una postura clara, no es poco la cantidad de gente que le dio el voto a la Revolución Ciudadana. Entonces, tranquilamente pueden tener una defensa profunda de la agenda propia, de decir, estamos en contra y estamos votando en contra de este proyecto de ley por estas y estas razones e insistir, pero no solamente desde la bancada, sino desde todos los actores que políticamente están enrolados en ese espacio. Lo que sucede ahora es que nosotros vemos a un Rafael Correa con una agenda, a Luisa González con una agenda, a la Andrea Arauz en silencio y a la bancada, no todos, algunos haciendo presencia, pero no hay una voz unificada. Entonces, en ese contexto, obviamente que el resto de la población va a terminar haciendo, prestando oídos a quien sí le está diciendo todas las veces, todos los días y por todos los canales qué es lo que están haciendo, así sea que esté equivocado, así sea que esté mintiendo, como en efecto hubo mucha controversia en la captura de Fito o en cualquiera de los otros temas. Cuando no hay una vocería de oposición clara, pues obviamente lo único que queda es escuchar la voz que está ahí. Eso iba a este tema de toda esa confusión en las declaraciones, en las narrativas que pretendió instalar el gobierno alrededor de la recaptura de Fito. ¿Considera usted que la credibilidad del gobierno está un poco en juego con esta filtración de los medios colombianos de que hubo un intento de negociación por parte de Fito? Y dado que el gobierno nacional intentó instalar no una, sino dos narrativas. La primera del presidente Noboa, que estas leyes recientemente aprobadas, que una de ellas ni siquiera estaba en el registro oficial Así es. todavía, sirvió para la recaptura de Fito. Y la segunda, que ya, porque no les quedó menos, cuando el ministro John Reinberg y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijeron que había sido producto de un trabajo de inteligencia de meses, ¿no? Luego sale Fito y sus allegados en este medio colombiano enviando información sobre una supuesta negociación de entrega y hay gente que va más allá dentro del periodismo y dice que incluso Fito les mandó la ubicación de donde se encontraba. Entonces, ¿en qué punto afecta la credibilidad del gobierno una nueva contradicción en un tema tan delicado como la recaptura del hombre más buscado, creo, en el país? Por supuesto que afecta. Afecta en tanto y cuanto exista quienes estén insistiendo en ese tipo de faltas de respeto a la población, ¿no? Porque no es que se acusa que han atrapado, no hayan atrapado a Fito. Esto es un hito gubernamental importante y que se tiene que destacar así. Por supuesto, en primera no debieron haberse dejado escapar, pero ya está y está atrapado, eso es un hito y es bueno, ¿ya? Ahora, que el presidente haya querido insertar esta agenda de gracias a su agenda legislativa está Fito atrapado, eso creo que fue un error fundamental del gobierno, que intentaron articular con la vocería de los ministros y del presidente de la Asamblea, pero que inmediatamente al ser una imprecisión, por decirlo menos, termina dañando por completo esa narrativa, ¿no? De gana, porque podrían haberla tenido más limpia, ¿no? Sin necesidad de complicársela en las versiones. Al final del día, este rato, la pérdida de credibilidad comienza a tener un efecto, y esto por lo general está inmediatamente atado con la aprobación porque la gente se siente burlada, se siente tomada el pelo.
frente a algo que debió haber sido mucho más limpio, ¿no? Su forma de comunicar. Entonces, en ese contexto creo que es como solitos se están complicando, metiendo el pie a sí mismo, haciéndose bolas de gana, ¿no? De gana. Y hay un adagio que dice que si tu adversario se está equivocando, no lo corrijas. Creo que eso es un poco lo que está pasando también con la Revolución Ciudadana. Ahora, también ha habido un error de vocería en la Revolución Ciudadana, que es reclamar el festejo. No reclames el festejo, reclama el proceso, reclama la falta de inseguridad, reclama la escapada del otro cabecilla. Pero el hecho de que se haya atrapado a Fito tiene que ser celebrado. Y ahí me parece que hubo un error en la forma en la que fue expresado en la asamblea, sobre todo, que es este rato como la principal vitrina. Sin embargo, creo que es importante que ya en este minuto, asentado un poco el polvo, sea la labor de fiscalización permanentemente acusada. Es decir, si es que los asambleístas pudieran insistir una y otra vez sobre la necesidad de verdad, transparencia, claridad en estos procesos, creo que eso es importante que se dé de pie, ¿no? Que sea importante que la gente busque esa información transparentada, contextualizada, que es lo que hace además un buen periodismo y que debería en ese contexto la clase política abogar siempre. Hablando del mismo tema, a veces pareciera ser un error, como tú dices, ¿no? Un error, pero garrafal, todo esto que no fue tan limpio. Pero yo lo pienso un poquito más allá y digo, ¿no será acaso una estrategia para justificar esta regresión de derechos que se han camuflado en estas leyes? Porque justificas Por entonces que estas supuesto, leyes son completamente. buenas, pero estás metiendo por debajo de la mesa un pocotón de regresión de No, derechos. pero es que siempre y cuando sea la verdad hubiese funcionado. El problema de la vocería gubernamental estratégicamente planteada es que no es verdad. Es decir, estas leyes no ayudaron. Entonces, la estrategia era clara. Querían que la gente acepte regresión de derechos, todo tipo de objeciones que las acepte y que quienes no estén de acuerdo con eso son amigos de Fito en el foto, ¿no es cierto? Pero claro, el problema es que eso es falso. Entonces, el primer error que tiene el gobierno es de tratar de instalar en la agenda narrativas que no solamente contradicen lo que en derecho se da, lo que en verdad pasó, sino que además tienen o dejan la idea de que el presidente es capaz de tomarle el pelo a la población, de es capaz de decirle cualquier cosa. La población ya no come cuento. En un minuto dado hubo una indulgencia de espera, de está solo un año, de estar rehaciendo las cosas, pero este tipo de gestos comienzan a hacer mella de la credibilidad, por supuesto, y luego estará enlazado en aprobación presidencial. No va a ser inmediato. No va a ser inmediato, pero sí pudo haber sido mejor manejado de parte del presidente si tan solo se apegaba a decir la verdad. Que parece que se les dificulta bastante ir por ahí. Pasando un poco al tema de la ley de inteligencia que fue recientemente aprobada, la cual, entre otras cosas, obligaría a los periodistas a revelar información sobre sus fuentes bajo una orden judicial y que también implica seguimientos, escuchas, sin necesidad de autorizaciones de jueces algunos. Con todo esto como contexto, ¿qué papel considera usted que debería tomar la academia, los gremios de periodistas, para respaldar un poco este ejercicio profesional? Porque seamos muy sinceros, hay periodistas que solo leen noticias, pero también hay periodistas que arriesgan sus vidas investigando. La semana pasada conversábamos con Blanca Moncada, quien desde la defensa hizo una investigación sobre los niños sicarios, sobre los niños delincuentes cooptados por estos GDOs. Entonces, son periodistas que están exponiendo sus vidas y cuyas fuentes también lo están haciendo. ¿Cómo la academia puede, de cierta forma, ayudar a proteger a estos periodistas en su ejercicio profesional? Bueno, lo primero que debería haber es una línea mucho más consolidada sobre legislación en comunicación, ¿no? El tema es que esas líneas que crecieron en el año 2012, 2010,
luego se vieron opacadas por la forma en la que se ejecutó la legislación que el Ecuador tenía en materia comunicacional y que incluso tuvo a la misma academia en oposición, o sea, cuando hubo, por ejemplo, esa superintendencia de la verdad, como se le estaba llamando, ¿no? Entonces son momentos en los que la academia también se ve comprometida, ¿no? Porque por un lado es bueno promover el acceso democrático a la información y a la comunicación, etcétera, pero por el otro lado también es justamente este rol, este servicio de la información, estar de algún, sin una patente de corso, no estamos hablando de eso, pero sí tener un espacio más libre de poder hacer ejercicio de esa profesión, sin necesariamente hablar de contextos de autocensura o de autorrestricción, debido al ambiente de confrontación que se tiene, ¿no? Ahora, en estos momentos, yo he visto académicos, he visto gremios, o más que gremios, es organismos del periodismo muy preocupados por lo que se está aprobando, por lo que se está permitiendo y por las restricciones que en el ejercicio de la profesión se podrían dar, ¿no? Sin embargo, no recogen todavía la suficiente fuerza como para dar paso hacia atrás, ¿no? En este tipo de procesos, porque el encuadre que se le ha dado, tanto desde el gobierno como desde las mismas narrativas de los medios tradicionales, ha sido el cuidado de la seguridad. Y ante la problemática de la fuerte inseguridad y violencia que se vive, la gente es capaz de restringir derechos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el momento que hablaban sobre la famosa guerra contra el terror, uno de los derechos tan consignados en la historia de la democracia estadounidense es el de la privacidad y los estadounidenses estaban incluso dispuestos a que se les abra su correspondencia con tal de protegerse del terrorismo. Le sucede eso a la población en momentos de gran desesperación y no me extrañaría que en el caso del Ecuador eso se esté dando. Ahora, no justifico, por supuesto, para nada que la postura de los medios de comunicación y de quienes ejercen el periodismo y de los gremios no haya sido más fuerte ante estas circunstancias. Quizás ahora, un poco más adelante, comiencen a darse cuenta el momento que tengamos ya los primeros casos, no sé si judiciales, quizás ya en ese momento la gente pueda reaccionar de aquello que se está aprobando, ¿no? Estimada Caroline, ¿no sería eso tal vez extemporáneo? Justo yo comentaba el día de ayer, por ejemplo, que hay organizaciones sociales que en este punto se están pronunciando, que en este punto están interponiendo recursos ante la Pero ya Corte es tarde. Constitucional y yo creo que ya este punto a nivel muy personal es llover sobre mojado. Claro. Al principio, el correísmo dio la alerta sobre estos proyectos de ley que se estaban presentando y básicamente fueron dejados solos en esta vocería. ¿No será tal vez un poco ese miedo a ser considerados como parte del correísmo, dejarse arrastrar de la narrativa del correísmo por parte de la academia, el hecho que a su tiempo no hayan levantado la voz? Y por supuesto no favorece que hace 2 días hay un juicio nuevamente, 13 años en contra de Jorge Glass, de este señor Bernal. Es decir, por todos los lados el ser correísta termina siendo un motivo de estigma y esto hace que la gente se evite de poner una oposición al gobernante de turno, en este caso a Daniel Noboa, solamente para que no le pongan la etiqueta de correísta, ¿no? Y se olvidan en ese contexto de que están haciendo regresión de derechos, mandándose temas de inconstitucionalidad completa, en fin, es esa la dinámica. Usted lo ha descrito muy bien. Mi pregunta es cómo salir de esa. A propósito nuevamente del texto que estábamos produciendo con Selene, ese es una de las conflictos de la polarización, porque al final la sumatoria de estos espacios así maniqueístas es cero. No avanza, no avanzamos a ningún lado y lo único que terminamos es retrocediendo, por ejemplo, en materia de derechos, a partir del miedo de que hoy viene el cuco, viene el lobo, a que eso es lo que al final del día motivó a buena parte de la votación en la segunda vuelta, pues sigue motivando, ¿no? Sigue motivando el silencio, sigue motivando el dejar hacer y dejar pasar hasta cuando, no sé, pues ya será muy tarde. Lamentablemente. Muchísimas gracias, estimada Caroline, por haber A aceptado usted. nuestra invitación. Las puertas de Incómodos quedan abiertas para usted siempre.
Un abrazo, Muchas Caroline. gracias por la invitación. Un abrazo.